Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado de aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle al Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lecturas propias de Cuaresma, tiempo de conversión. La primera, Daniel. Están condenados, están en el exilio, están en Babilonia, el Antiguo Testamento, en ese exilio de 70 años, y aquí, en medio de la condena al fuego, Azarías empieza a hacer esta gran oración, una oración en la que es oración de intercesión por todo el pueblo de Israel, el pueblo que ha sido totalmente abandonado por culpa de sus pecados, y esto lo dice muy claro. Pero es el pueblo que ya no tiene nada y los únicos representantes están condenados, y son estos. Y es el jefe Azarías, Daniel, el que está en esta situación. Bueno, y el que hace esa oración de intercesión por todo el pueblo y que será escuchada, y es escuchado. Pero es muy curioso que, aparte de lo que pasa muchas veces, para poderse levantar hay que caerse hasta el fondo, y es el absurdo del corazón humano que no se da cuenta de lo que pierde hasta que lo pierde del todo. Un poco lo que está pasando estos días. Hoy los diarios van llenos de que ya en Francia ya no se podrá nunca más sacar el aborto porque ya es un derecho, y los niños no nacidos ya no tendrán nunca más derechos. El derecho es a poderlos matar. Bueno, y eso se considera un adelanto en la civilización. Y dices, vaya, te vas hundiendo en la miseria moral Europa y el mundo actual, y no se dan cuenta de que esto les lleva a la autodestrucción. Pero no lo ven, no son capaces. Han sacado a Dios de sus vidas, han sacado la verdad y el bien. Solo las ideologías triunfan. Sabemos que todo eso, que parece que sea irremediable, todo eso caerá, como han caído todas las grandes aparentes civilizaciones, los grandes países y las grandes ideologías, como cayó el nazismo, como cayó el comunismo, como caen tantas y tantas en toda la historia. Todas esas civilizaciones van cayendo. Al final, ¿qué queda? O estás en Dios o no hay nada. Pero hay un hecho curioso también en esta primera lectura, y dice
acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Esta frase la Iglesia la recoge y la pone en una oración que es una oración de las que llamamos secretas. Secretas no quiere decir que sean un secreto, sino que no se pronuncian en voz alta. Pero el cura en cada misa, en el ofertorio, si os fijáis, se inclina hacia las ofrendas y dice esto mismo: acepta nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Añade alguna cosa más que añade la Iglesia de cara a las ofrendas, pero es de aquí que coge esa oración que para presentar las ofrendas a nuestro Señor. No somos nada, no tenemos nada, todo se lo debemos a Él, que acepte Él nuestro corazón contrito y espíritu humilde, que es el que hemos de tener siempre ante la ofrenda al Señor, sabiendo que Él a cambio nos da Él mismo, que se nos da a nosotros. Y el Evangelio de hoy, también en espíritu penitencial, es sobre el perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar si me ofende mi hermano? Hasta 7 veces, ya es mucho 7 veces, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y aparece esta parábola, una parábola que, como todas las parábolas, son inverosímiles, porque dice que se presenta al rey uno que le debe 10.000 talentos. A ver, nadie podía deber 10.000 talentos. Ahora, fijaros el dinero que era 10.000 talentos. Un talento eran 6.000 denarios, el sueldo de un trabajador de 20 años. 10.000 denarios era un sueldo de un trabajador de 200.000 años. Es mucho dinero, me explico. Dicen que en todo el mundo conocido en aquella época, al menos en Occidente y Oriente conocidos, no hablamos de China o la India, que en aquel tiempo no habían relaciones. Como mucho, podría ser que hubieran 2 senadores romanos que llegaran a tener esta fortuna, como mucho. Por eso que a un rey no había nadie, en Israel no había nadie que tuviese una fortuna suficiente como para eso. Era muchísimo. Y lo hace Jesús expresamente, exagerar a este nivel, para hacernos ver que ese rey que es Dios, esa es la deuda que tenemos con Él, porque se lo debemos todo. Hemos sido creados por Él, todo lo que existe es suyo, todo lo que somos y tenemos es suyo. Esa es nuestra deuda. Y nosotros, por una pequeña deuda, 100 denarios, somos capaces de cargarnos a quien sea y de poner en la cárcel a quien sea. Y a eso es a lo que va el Evangelio. Ante la enorme deuda ante Dios, cuidado cómo tratamos a los demás. Si no somos capaces de perdonar el mal que nos hacen, ¿cómo Dios nos perdonará a nosotros? Y eso el Evangelio lo exige de forma repetitiva. Recordemos cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, acaba el Padre Nuestro diciendo: porque si no perdonáis, no seréis perdonados. Es verdad que el perdón tiene fases y el perdón es imposible con la mentalidad actual si se piensa que el perdón es solo sentimiento. El perdón no es sentimiento, el perdón es acción, como el amor no es sentimiento solo, el amor es acción. No es lo que mucha gente piensa. Bueno, perdonar quiere decir que a partir de ahora te quiero mucho. Y bueno, tengo unos enormes sentimientos de amor hacia ti y así demuestro que te perdono. No es eso. Eso, cuando le han hecho a alguien algo muy grande, es casi imposible. El perdón es otra cosa, es la renuncia a la venganza, es todo aquello que nos lleva a entender el amor al prójimo, o sea, al tender hacia el prójimo desde los ojos de Dios. Que no quiere decir aceptar el mal que hace, sino poner la justicia en manos de Dios, que quiere decir simplemente querer el bien de aquel que te ha hecho el mal. Pero los sentimientos es otra cosa. Los sentimientos no se gobiernan, pero la voluntad sí se gobierna. Es la diferencia en la mentalidad bíblica de actuar con el corazón
o con los intestinos. La mentalidad bíblica, los intestinos son los que nos llevan a la venganza, a las pasiones, al odio. El corazón es el que nos hace actuar rectamente, buscando el bien y lo que sea la voluntad de Dios.